Muy buenas tardes, personas que nos acompañan y también los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, con esto queda abierta esta reunión. El día de hoy tenemos un tema que se llama ¿Cómo lidiar con pensamientos negativos? Para este tema nos acompaña la licenciada Violeta Castelo, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Violeta. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias a las personas que nos acompañan y también a aquellas que nos están viendo en línea. Y bueno, el día de hoy nos tocó un tema, desarrollar este tema muy interesante, que complementa muy bien al tema que nos tocó desarrollar el día de ayer. Creo que vamos a retomar algunas cosas importantes sobre el tema de ayer para complementar el de hoy. Y bueno, permítanme decirles inicialmente que había un filósofo griego, Epitatio, nos decía que al hombre no se ve perturbada por las cosas. Lo que perturba al hombre es lo que piensa acerca de las cosas, ¿sí? Y precisamente de eso vamos a hablar, porque el día de hoy el tema es cómo lidiar con los pensamientos negativos. Y bueno, vamos iniciando. Los seres humanos normalmente tenemos muchas experiencias y situaciones de vida. Pero resulta que a estas experiencias y situaciones somos nosotros mismos los que le damos connotaciones, ¿no? O les damos el aspecto ya sea positivo o negativo, o bueno o malo, ¿sí? Entonces somos nosotros quienes asignamos esas formas de ver las cosas, les asignamos valores, ¿sí? Entonces, desde que nosotros tenemos uso de razón, nosotros ya tenemos en nuestra cabeza muchas ideas, pensamientos, ¿sí? Hay muchísimas cosas que están pasando ya por nuestra mente. Y como hablábamos anteriormente de que somos nosotros los que les damos la connotación positiva o negativa. Disculpen, se me va el rollo. Como somos nosotros los que les damos esa connotación, ya sea positiva o negativa, pues bueno, empezamos a ver las cosas a veces bonitas, a veces las vemos agradables, algunas de ellas nos motivan, ¿sí? Y muchas ideas nosotros vamos dándoles la connotación pues negativa o positiva. Y bueno, de acuerdo a lo que nosotros vamos viviendo, pues nosotros vamos pensando si eso nos hace felices o nos hace sentir tristes o nos hace sentir de ciertas formas. Adelante. Entonces, no sé si recuerdan, pero había un anuncio muy común en televisión que decía, eres lo que comes, ¿sí? Y luego pasaban una rosquilla. Bueno, pues en este caso, somos lo que pensamos. Somos mucho de lo que pensamos. Entonces, nosotros somos quienes alimentamos el pensamiento. Y a veces,
pues no lo hacemos de una manera favorable para nosotros mismos. Y bueno, vamos sabiendo la definición de lo que tiene que ver con el pensamiento. Podemos definir el pensamiento como aquellas ideas perniciosas, el pensamiento negativo, por supuesto, que aparecen en nuestra cabeza sin que las busquemos y que nos producen todo tipo de emociones que nos perturban, ¿sí? Entonces, el pensamiento negativo es un pensamiento que es constante, que es perturbador y que es automático. Quiere decir que tenemos muchos pensamientos rápidamente. ¿Sí se acuerdan que el día de ayer que vimos lo de la formación del cerebro, donde veíamos que había estas redes neuronales que se formaban, bueno, que descubrieron que cuando no teníamos actividad física, nuestro cerebro estaba teniendo muchísimas conexiones y muchísimas redes neuronales que nos estaban enviando imágenes, pensamientos, ideas, ¿sí? Sin necesidad de que nosotros estuviéramos haciendo nada. Pues bueno, esto sucede con los tipos de pensamiento también. Siempre estamos teniendo muchas ideas y muchos pensamientos, pero nosotros tendemos a agarrar un tipo de pensamiento de acuerdo a muchas cuestiones que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, estos pensamientos, de acuerdo a si les damos, si son negativos o son positivos, pues van impactando nuestro interior. Es muy importante que nosotros conozcamos cómo funciona la estructura cerebral. Vimos un poquito ayer que decíamos, bueno, cuando se estimulan ciertos órganos cerebrales, lo que sucede es que en el caso de ayer era una cuestión positiva y veíamos cómo había una relajación, había concentración y memoria, etcétera, entre muchas otras cosas. Bueno, acá sucede lo inverso. Cuando tenemos pensamientos negativos, entonces pues hay una sobreestimulación, pero en el área cerebral, ¿sí? Que está relacionada con eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que ustedes, yo me imagino que han escuchado mucho a esta psiquiatra Mariana Rojas. Ella es una psiquiatra muy actualizada en el tema y ella mucho nos explica acerca de el funcionamiento, ¿no? Nos dice que cuando nosotros estamos conectando con pensamientos negativos, ¿sí? Las funciones cerebrales, pasa lo siguiente, que empieza a ver, a ver, a ver si viene aquí. Adelante. Ok. Empieza a ver cuando nosotros estamos teniendo pensamientos, se generan algunos niveles se sueltan algunos neurotransmisores, se generan algunos neurotransmisores que trabajan sobre el pensamiento, a raíz del pensamiento, que son, por ejemplo, se liberan los neurotransmisores, las neurohormonas, cuyo efecto tienen efecto en todo el organismo y nos van afectando. Y afectan mucho, tanto a nivel físico como emocional y como mental. Y les decía, cuando estamos concentrados en el pensamiento negativo, pues sucede esto, ¿no? Que se liberan estos neurotransmisores. Una de las hormonas de las cuales nos habla es el cortisol, que cuando nosotros estamos pensando constantemente en miedo, frustración, en situaciones difíciles, lo que sucede es que se libera ese neurotransmisor y empieza a contaminar el cuerpo, porque no sé si recuerdan, pero también les habíamos comentado ayer que el cerebro, su función es de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, cuando llega un pensamiento negativo, entonces la señal es, hay que protegernos. Inmediatamente activa el organismo para protegerse, para defenderse, para responder. ¿Y de qué manera se hace? Como la orden es, nos tenemos que defender de lo que va a suceder, entonces la sangre empieza a irradiar en el cuerpo donde se requiere. Cuando vamos a correr necesitamos fuerza en las piernas, apretar el abdomen, entonces la irrigación de la sangre a nivel cerebral pues obviamente es diferente que cuando no estamos activos, ¿sí? En ese estado. Y bueno, cuando nosotros estamos en ese estado constantemente, voy a hacer una analogía que ahorita se me ocurrió porque
Lo pienso de esta manera. Es como si estuviéramos en un partido de fútbol americano. ¿Sí han visto cómo los dos oponentes están de frente y cuando va a empezar el partido se ponen en posición, casi cuclilla y casi de puntita? ¿Sí? Y esta posición es una posición que le va a ayudar al ataque, porque tienen que agarrar fuerza porque se van a empujar, ¿no? Bueno, pienso o siento que esta situación es algo similar que nos pasa en el cerebro, porque nosotros tenemos pensamientos negativos, frustración, tristeza o algo, entonces ese mensaje es de actívense para el ataque, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si el equipo se pone en posición? Porque esta posición no cualquiera la puede adoptar, ¿no? Que no tenemos condición, pues no creo que no sea muy sencillo, ¿no? Imagínense esa posición y que nunca se les dé la señal de arranque. ¿Qué sucede con esos cuerpos? Con esas personas que están a punto de arrancar, ¿sí? Mucho tiempo de puntitas en esa posición. ¿Qué pasará con esos cuerpos? A ver. Muy cansados, se agotan, ¿sí? A lo mejor entumecimiento, ¿verdad? Bueno, pues a nivel cerebral genera precisamente eso, cansancio, pesadez, ¿sí? Y un malestar general. Imagínense, porque el cortisol está en todo el organismo porque está preparado para atacar o para defenderse. Pero pues no hay nada de qué defenderse porque todo es un pensamiento. Resulta que el cerebro no distingue si estamos en una situación de riesgo o nada más estamos pensándolo. Sí, no distingue. Entonces nosotros pensamos, me está viendo mal, ay no, qué vergüenza. Y empieza, ¿no? Y entonces empieza, algo nos están atacando, algo nos va a pasar, ¿sí? Entonces empieza a liberar cortisol. Y no hay una forma de sacarlo porque lo que hacemos es reprimir la emoción, reprimir los pensamientos y los pensamientos están trabajando. Y entonces viene el pensamiento rumiante del que hablamos ayer, que es un pensamiento negativo constante que está constantemente dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Entonces, cuando eso sucede, pues el cuerpo está todo contaminado, ¿no? Del cortisol. Y sucede que hay depresión, ansiedad y tristeza, ¿sí? Entonces, podemos con esto darnos cuenta de cómo nos afecta el pensamiento negativo, cómo las funciones cerebrales están diseñados específicamente para generarnos o bienestar o estar de alerta, pues en un estado de alerta donde nos proteja. Bueno, nos vamos hacia atrás otra vez porque me la brinqué. Ok. Entonces, el pensamiento negativo, todos podemos tener en algún momento un pensamiento negativo. Y eso no quiere decir que sea patológico, no quiere que sea malo, ¿sí? La cuestión aquí es cuando nos estancamos y cuando constantemente es una forma de vida. Ya siempre que pensamos algo, lo estamos pensando de manera negativa. Y aquí les voy a aventar otra analogía, ¿sí? Para mí es mucho más claro, ¿no? Imaginemos, esta explicación es para que nos demos cuenta cómo tomamos rumbo hacia el tipo de pensamientos que elegimos a lo largo de nuestra vida. Imaginemos que desde que nacemos, desde que somos pequeños y podemos caminar, tenemos que cruzar un camino, una montaña, y que esa montaña pues tiene pasto y verde, es como un cerro normalmente, ¿no? Tenemos que llegar a un lugar alto y nosotros empezamos, cuando recién empezamos a caminarlo y pues vamos explorando al inicio. Nos genera asombro, vamos caminando, vamos viendo por dónde vamos y con todo tranquilidad. Al siguiente día vamos y nos vamos por otro camino, ¿sí? Pero finalmente siempre la meta es allá arriba, ¿no? Y conforme pasan los años, pasa un año, pasan 2 años, y entonces nosotros vamos tomando el rumbo del camino que nos es más fácil tomar, ¿sí? O el que normalmente nos acostumbramos a tomar ya después de haberle buscado ruta y todo, perdemos esa sensación de admiración del lugar. Y bueno, vamos caminando. ¿Qué pasa por ese camino donde había pasto y lo pisamos constantemente? ¿Qué sucede? Se quema, se apachurra, ¿y qué pasa si pasamos todos los días por ahí? Se elimina. ¿Se hace qué? Se hace un surco o una vereda. Bueno, eso pasa con nuestro pensamiento, porque entonces cada vez que vas a tomar un rumbo
para ir a ese mismo cerro, vuelves al caminito que ya está formado, ¿verdad? Entonces, difícilmente te vas a pasar para subir a ese cerro y vas a tomar otro camino montado cuando estás viendo un caminito ya formado, ¿verdad? Y es un camino con un surco. Ya se hizo piedra, deslave y todo lo que tú quieras, pero te vas por ahí porque es donde ves caminito, es el caminito que conoces, es el que ya te formaste. Y esto tiene que ver con una diapositiva que tenemos más adelante. ¿Ok? ¿No? Bueno, lo voy a ir explicando porque ya me hice pelotas con la presentación. Tiene que ver con forma de cómo se formó el pensamiento. Sí, los pensamientos se van formando. A ver si me ayuda con la presentación, encontrar más o menos el tema en el que voy. El pensamiento se va formando a través de las experiencias vividas, a través de la crianza, a través del contexto en el que estamos, todo lo que aprendemos, ¿sí? Entonces, todo eso va formando el pensamiento. Está más al inicio. Y bueno, cuando ya tenemos una forma, por ejemplo, cuando en la infancia hemos tenido muchas experiencias dolorosas, experiencias tristes de abandono, incluso hay experiencias en las que niños que han tenido una infancia no solo triste, sino que han sido abusados o constantemente bulleados o este tipo de situaciones difíciles en la vida, pues, ¿qué tipo de pensamiento creen que va a surgir? Negativo, exactamente. Y ese es el caminito que les va a tocar, que les ha tocado en la vida ir caminando siempre, ¿verdad? Durante la infancia. Sí, un niño que fue bulleado, un niño que constantemente es expuesto, pues es un niño que va tomando el camino, el pensamiento negativo porque ya tiene miedo por la experiencia que ya le sucedió, ¿sí? Entonces ya es un camino que está formado. Y que resulta que cuando ya es adulto o cuando ya está él desarrollándose en el proceso de la vida, pues ante cualquier situación que se enfrente, el primer pensamiento, él va a volver al camino. Va a volver a la base del pensamiento, va a ser ese sistema de creencias que ya se formó. O sea que tenemos un sistema de creencia base, ¿sí? De creencias que fuimos formando desde la infancia. Y todo esto nos va a servir para que podamos entender por qué pensamos, cómo es que llegamos a pensar tan negativo, ¿sí? Y bueno, adelante. Ok, era esa. Y esto del caminito es precisamente ese mapa que dice que se va formando, ¿no? Se va formando un mapa mental de esas experiencias anteriores que ya tenemos. Adelante. Y bueno, hay otras cuestiones importantes que hay que ver, pero bueno, la literatura nos habla acerca de estas formas de pensamientos negativos que son las más comunes que tenemos, que por ejemplo el pensamiento dicotómico, que es el pensamiento extremista, ¿no? O es blanco o es negro, o es bueno o es malo, o ese pensamiento en el que pensamos, bueno, ahorita ya no tanto, pero hubo un tiempo en el que pensaba, no, pues si maneja mal es mujer, ¿sí? Si hace esto es porque es vieja, decían antes, ¿no? Y ya gracias a Dios que ya no está tanto, pero bueno, el miedo al que dirán es otro de los pensamientos negativos más comunes que tenemos. El miedo a que los otros piensen de mí, cómo me vean, cómo me visto, cómo me muevo, qué es lo que estoy haciendo. Esos pensamientos también son muy invasivos y tenemos la creencia de que algo nos pueda salir mal, ¿sí? Y aquí radica principalmente el perfeccionismo. Queremos que las cosas nos salgan bien siempre. De eso hablamos también un poquito ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, todo el tiempo estamos actuando con miedo, con frustración, porque estamos pensando en que si algo sale mal, pues ya no voy a poder, ¿sí? Adelante. Y hay una serie de pensamientos irracionales, ¿sí? Que tenemos nosotros comúnmente, bueno, todas las personas, en algunas personas que hemos alimentado más esa área, pues
se nos dan estos pensamientos irracionales, que son las creencias y los pensamientos que son irreales, ¿sí? Por lo general, pues nos generan angustia y malestar, son los que nos generan mucha ansiedad y estrés, porque estamos pensando que eso va a suceder, y en realidad, acuérdense que casi el 90% de lo que pensamos, pues no sucede, ¿no? Entonces, son pensamientos que tenemos dentro y que nos hacen actuar de diferentes maneras. Entonces, Albert Ellis, dentro de la terapia cognitiva, nos habla de estos pensamientos irreales. Y vamos a iniciar. ¿Qué les parece si me ayudan con un pensamiento cada uno? Ahí están en sus hojitas. Para hacerlo un poquito más dinámico. Ok, empezamos con la primera. Ajá, adelante. Ah, los quitamos, ¿verdad? Pensamientos irracionales, dicen. Son 10. Necesidad de aceptación. Ajá, ese es el primero. Es un Necesidad. pensamiento que siempre nos está, si estamos pensando en que necesitamos que los demás aprueben lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Ah, está en la otra hoja. Necesita la aprobación y apoyo. Ese es el primer pensamiento, ¿ok? Pensar que se necesita la aprobación y apoyo de todas las personas para cada cosa que hacemos. Ajá, ese es un pensamiento invasivo y es un pensamiento negativo, ¿no? De los que menciona Ellis. Adelante con el siguiente. Altas Expectativas. Creer que se debe tener éxito y ser competente en todo lo que hacemos. Ajá, las personas que nos exigimos mucho, ¿no? Que queremos que todo salga muy bien y que siempre tiene que estar bien, y es que la realidad es que no somos perfectos y pues va a haber muchas situaciones siempre, ¿no? O sea, siempre va a haber errores y porque somos imperfectos. Adelante. Culpabilización. Ajá. Pensar que la gente debe ser castigada por sus errores. Este pensamiento se suele aplicar a los demás y a uno mismo. Ajá. Entonces, el que está en ese pensamiento, pues generalmente es cruel consigo mismo, pero también con los demás, ¿no? O sea, siempre está juzgando, siempre está, si hizo esto, merece que le pase esto por esto, y esto me pasó porque yo no merezco recibir amor porque fui muy mala con mis padres, o sea, o hice esto con mis hijos, o sea, sí, es alguien que siempre está manejando la culpa. Adelante. O karma, ¿qué será? Ah, bueno, Este- ahí, fíjense ahí, qué importante esto que acaba de ¿Qué decir, será, porque karmático? se manejan mucho estas ideas, pues, de que, son karma o eso, pero en realidad estos pensamientos tienen que ver con acciones que hubo anteriormente, ¿no? Sí, nosotros generamos muchas cosas a través de nuestra mente con esos pensamientos. Adelante. Gracias. El siguiente es reacción a la frustración. Pensar que es horrible cuando las cosas no son como deberían. Debemos pensar que es normal, o debemos de haber dicho, debemos pensar que es normal sentirse angustiado cuando las cosas van mal. Imagínense las personas que tienen esta idea, que si algo no sale bien, te tienes que sentir mal, es tu culpa, ¿no? Y que todas las personas tener esta idea de que es normal sentirse mal. O sea, ¿es normal estarme sintiendo mal siempre? Pues claro que no, no es normal sentirnos mal. Imagínense esto que les explicaba anteriormente de la liberación de cortisol, cómo está el cuerpo y la mente de esa persona. ¿En qué estado se encontrará? Alguien que está constantemente pensando así. Muy dañado, exactamente, muy dañado. Adelante. irresponsabilidad emocional. Pensar que se tiene poco control sobre la infelicidad y conformarse con ella. Es decir, cuando algo malo ocurre podemos pensar que no tenemos nada que hacer y nos conformamos con la situación. Fíjense que esto sucede mucho en el caso de la depresión mayor. A veces los pacientes llegan en un estado de aplanamiento emocional, ¿no? Donde están tan tristes, están tan deprimidos que no encuentran motivación para vivir. Sí, no hay un motivo de vida porque ya se conformaron, llegan como un tipo de conformidad de que las cosas no pueden ser diferentes, de que pues ya, o sea, soy infeliz así, ya pues ni modo, ya que. Eso me tocó. Sí, y por supuesto que
que es un proceso, no es un aprendizaje, a eso venimos para aprender cómo salir de ello. Y ahorita lo vamos a ver, primero vamos conociendo cómo pensamos. Adelante. Preocupación acerca de futuros problemas. Sentirse ansioso ante la posibilidad de que algo suceda. Pero debemos pensar que el mundo no es un lugar seguro. Estas personas rumian las cosas que podrían ir mal y esto les genera mucho malestar. Así es. El que está constantemente pensando en lo que va a suceder y como decíamos, ni va a suceder, ¿sí? Pero constantemente lo está pensando, está en su mente, y si hago esto va a pasar esto, y si me miran va a pasar esto, y si hago esto va a pasar el otro, ¿sí? Y a lo mejor me van a correr, y a lo mejor si me equivoco va a pasar esto, y sí, ¿sí? Entonces, la rumiación es ese tipo de pensamiento que está constante, continuo, que no te deja tener tranquilidad. Así es, así es. Muy bien. Evitación de problemas. Ajá. Pensar que es más fácil evitar problemas y responsabilidades que afrontarlos. Y eso también es muy común en consulta, ¿sí? Que el paciente llega a consulta, pide atención, a veces llegan porque los padres los invitan, o un familiar o algo, y al momento de estar ahí sienten que no valen la pena y no se comprometen con su propio tratamiento, ¿sí? Entonces, esto sucede mucho y a veces el avance pues es lento o a veces tienden a abandonar la atención. Pero por eso es muy importante el proceso de atención desde el primer día que se atiende a la persona, identificar más o menos el tipo de creencia que tiene, el pensamiento, para darnos cuenta si podemos enganchar de alguna manera para que el paciente se dé cuenta que sí puede salir adelante. Muy bien, continuamos. Dependencia. Pensar que se debe disponer siempre de alguien más fuerte. Esas personas se sienten incapaces de manejar problemas cotidianos de una manera competente y suelen pensar, esto es demasiado para mí o esto es mucha responsabilidad. Así es, son pensamientos de inseguridad, ¿verdad? Vienen cargados de temor y vienen cargados de inseguridad, no nos permiten tomar decisiones y darnos cuenta lo capaces que somos. En realidad todos somos habilidosos, ¿no? Muchas habilidades las aprendemos, muchas cosas ya traemos natas, capacidades para resolver y para hacer cosas, pero a veces no las descubrimos porque estamos inmersos en el pensamiento negativo. Adelante. Indefensión. Pensar constantemente, yo soy así y no puedo hacer nada para remediarlo. En otras palabras, no hacer nada para mejorar la situación propia por el pensamiento de que no se puede remediar su situación. Y eso yo creo que todavía lo escuchamos, ¿no? O sea, yo no voy a cambiar porque así soy. Así es, y el que no le guste, pues que a ver cómo le hace, pero yo así soy. Y no quieren cambiar ese pensamiento, ¿sí? Pero pues acuérdense que el primer paso, que ya lo vamos a ver, para cambiar es la aceptación, ¿sí? Adelante. ¿Son todos? Muy bien. El último, Ajá. perfeccionismo. Pensar que todos los problemas tienen una solución perfecta y que la persona no se puede sentir feliz hasta que la encuentre. Sin embargo, esto no es realista porque nadie es perfecto. Entonces es una persona que constantemente se siente, ¿cómo se dice? Frustrada, infeliz, porque está buscando la felicidad de la perfección y no existe la perfección. Entonces, ¿cuándo va a llegar a ser feliz? Así es. Muy bien, continuamos, por favor. Entonces, son algunas de las formas de pensamiento también más comunes que hay, algunas de las que ya mencionamos de Ellis, y aquí están otras, ¿no? Es minimizar las cosas, generalizar lo negativo, ¿sí? Todo es negativo, todo es malo, así no. Le dices, oye, qué bonito amaneció el día de hoy, ay, no, no me gustan los días nublados. Oye, y vamos a tomar un café, no, me cae mal en el estómago. Oye, y si vamos, no es que, y no le engañas el modo, ¿no? Y sí, porque todo está generalizado, ¿no? Todo el universo es negativo, pues, ¿sí? Entonces, otro de los pensamientos es minimizar las cosas positivas y estas personas atribuyen sus logros a cualquier otra cosa menos a sí mismo. Oye, qué bien te salió esto. Ah, sí, porque el otro aportó mucho. Oye, qué bien te ves hoy. Ah, sí, porque la ropa que me compré estaba muy bonita.
oye, qué rico te salió la comida. Ay, no, pues pura suerte, porque, ¿sí? Entonces, siempre minimizan lo que ellos pueden hacer. Y ese es otro pensamiento que, por supuesto, no es positivo y no nos ayuda. Y la última es la dramatización, y de esa conocemos muchos, ¿verdad? Las personas que dramatizan, hacen un melodrama de la vida, ¿sí? De cualquier cosa que sucede. No sé, ¿qué será? Que llegas y la pareja, en los problemas de pareja es muy común, ¿no? En las situaciones de pareja, te das una arregladita y todo, y te paras ante el hombre y no me ni cuenta, qué serio. Y la mujer hace un drama enorme. Pero bueno, esos son pensamientos comunes, cotidianos, que son parte de nuestra vida. Adelante. Entonces, ¿cómo contrarrestar esos pensamientos negativos? Llegamos a la parte que más nos interesa, ¿verdad? Ya descubrimos de dónde vienen, ya vimos cómo llegan, ya vimos la clasificación, ya vimos qué es lo que sucede, el daño que sucede a nivel cerebral y estructural y corporal, ¿sí? Somos conscientes ahora que cuando nosotros alimentamos nuestra mente de pensamientos negativos, va a haber consecuencias, ¿no? Porque obviamente hay estrés, hay ansiedad, el cabello se nos cae, la piel se nos enferman nuestro cuerpo, ¿sí? El estómago nos genera malestar estomacal. Y bueno, como hemos visto, es fácil caer presa de los pensamientos negativos, atrapados por un círculo vicioso, se vuelve una bola de nieve, pensamos negativo de algo y luego después de otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, nos volvemos una fábrica de pensamientos negativos, pero existen varias estrategias para contrarrestar estos pensamientos. Y lo primero es un constante estar dándonos cuenta, observándonos a nosotros mismos, ¿sí? Yo creo que eso es un punto muy importante. Para hacer un cambio de pensamiento es un trabajo continuo. No es una cosa tan sencillita porque requiere también darnos cuenta en dónde estamos. Y lo primero es observar el pensamiento, observar cómo estoy pensando, identificar si el pensamiento que estoy teniendo tiene que ver con esta historia de vida que traigo, como habíamos dicho, ese pensamiento que ya está de la crianza, de toda la vida, lo que vivimos, experiencias negativas del pasado, etcétera, etcétera. O es un pensamiento que se ha ido formando a raíz de experiencias que tenemos actuales, ¿sí? Porque va a determinar mucho si es un pensamiento que está determinado por la situación o un pensamiento que tiene una creencia de raíz o de fondo. Por ejemplo, si nosotros, bueno, si alguien piensa, tiene un pensamiento de raíz o una creencia limitante, que es una creencia de raíz machista, ¿sí? Y tiene una esposa que gana más dinero que él. Entonces, la persona va a pensar de sí misma que ha fracasado, ¿sí? Que no es lo suficiente y que no debiera de ser porque ella gana más que él si el hombre debe de ganar más que ella, ¿sí? Entonces, aquí, si analizas el pensamiento, la persona se da cuenta, pues va a generar frustración y enojo y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y va a tener las consecuencias en su salud de todas esas ideas y pensamientos que está generando en su mente. Pero ¿cómo va a hacerle ahí? ¿Sí? Ahí el cambio de pensamiento, por ejemplo, la persona se da cuenta, lo observa, ve pasar su pensamiento en su mente y entonces va a analizarlo y clasificarlo, va a decir, ah, es un tipo de pensamiento de los 10 que teníamos ahí más o menos, ¿sí? Es un pensamiento, ¿qué sería? A ver, lo observamos ahí en los 10. ¿Qué tipo de pensamiento es? Un pensamiento machista. Ahí lo tienen en sus hojitas. Puede ser de culpabilización porque como él no se siente capaz porque no gana lo suficiente, entonces se culpa de no ser exitoso, ¿verdad? Puede ser esa una de las raíces. Pero bueno, aquí el cambio de pensamiento sería, bueno, ya tengo este pensamiento, el pensamiento es machista y la raíz del pensamiento es machista y el pensamiento es que ella no debiera ganar más que yo. Entonces, la connotación positiva,
La connotación positiva es darle el cambio al pensamiento, ¿sí? Sería ahí, bueno, en realidad cuando te pagan por el trabajo, no te pagan por el género, te pagan por lo que haces y por lo que das, ¿sí? Igual y pueden pensar, bueno, pues el que le estén pagando así es algo que ha tenido que ver con su desempeño, ¿sí? No por su género, no porque se vista, no por cómo vaya, no por todo eso, sino por lo que, el servicio que está prestando, ¿sí? Entonces, ya es un pensamiento que le va a generar, ya no le va a generar tanto ruido emocional, ahí le ayuda a tranquilizar el ruido emocional, ¿verdad? Bueno, entonces vamos siguiendo los pasos porque me salgo de los pasos. Primero observamos el pensamiento, después vamos a replantear la idea. Podemos pensar una y otra vez en una idea convencidos de que cuando más pensamos en ella, más capaces seremos de solucionarlo. Y pensar que esto es una acción totalmente inútil que nos hace perder el tiempo y aparte nuestra energía, ¿sí? Entonces es como ser consciente de lo que pasa con esos pensamientos. Es inútil pensar así porque si yo pienso así, primera, no me lleva a nada. Segunda, estando conscientes del daño que nos genera, ahorita, por ejemplo, aquí los presentes, pues hay que ser más conscientes. Ya de aquí en adelante vamos a irnos cachando, ¿sí? De cómo estamos pensando y darnos cuenta a qué nos lleva, ¿sí? ¿A qué nos lleva? Pues a nada, a tener pensamientos negativos que nos van a generar malestar nada más y que me van a generar problemas con mi pareja, a lo mejor en ese caso. Y bueno, actuar físicamente sobre la idea. Actuar físicamente sobre la idea, si bien no es la panacea, puede servirnos para convertirlo en algo de provecho a más corto plazo. Y bueno, el tercero es evitar los estímulos que disparan las ideas negativas. No es fácil identificar los disparadores de nuestros pensamientos negativos, pero una vez que los hemos encontrado, podemos usar las técnicas para evitarlas. Por supuesto, es estar dando cuenta qué es lo que me genera que yo piense negativamente, ¿sí? Llego a una fiesta, por ejemplo, y voy vestida de cierta manera, y entonces veo a, no sé, compañeros, a mi jefe, me pongo nerviosa, y entonces ya no quiero pasar. Y entonces viene el pensamiento de, híjole, y no vengo adecuada, y no va esto. Y empieza entonces el borbandeo, entonces alto, ¿sí? Alto. ¿Cuál es la raíz del pensamiento? De que no voy a estar adecuada, ¿sí? Entonces me analizo y digo, bueno, esa raíz viene de la infancia, que tiene que ver con querer darle el gusto, se puede decir, al padre, ¿sí? Querer quedar bien siempre con el padre y no haberlo logrado en la infancia seguramente me va a hacer que siempre quiera quedar bien con las autoridades. Y no lograrlo pues genera frustración y genera ese sentimiento de inseguridad. Entonces es importante encontrar la raíz del pensamiento. A veces pensamos que esto que estamos pensando está relacionado con esta situación, pero si lo analizamos bien, trae un trasfondo. Fíjense que les comento, atiendo un grupo de personas que tienen diagnóstico oncológico y he aprendido muchísimo con ellas. Son personas muy hermosas y una de las cosas es eso, ¿no? Yo les hago una serie de preguntas y hace poco les pregunté que sí, ¿qué sucede a partir del diagnóstico? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucedió cuando les dieron el diagnóstico? Y decían algunas de ellas, no, pues yo lo que decidí fue que no quería que me acompañaran. Yo dije que no le iba a decir nada a nadie de mi familia quería que supiera, ¿sí? Yo sola iba a salir adelante. Y otra dijo igual, pues, yo decidí que nada más mi esposo, nadie más quería, ¿sí? Yo decidí que mis hijos no iban a saberlo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando analizamos el trasfondo, por ejemplo, la que no le quería decir al hijo, a los hijos, el trasfondo era, tengo miedo a que ellos se entristezcan, ¿sí? Que ellos se quiebren, porque entonces me va a caer el 20 de que estoy enferma y entonces corro el riesgo de caer yo, ¿sí? Entonces no quería enfrentarse
a esa experiencia de darse cuenta que estaba enferma, estaba en un proceso de negación, pues. Entonces dijo, no, pues yo sola voy a irlo. La otra persona, el trasfondo era, si yo me permito que ellos me acompañen y me lleven, entonces voy a sentir que soy inútil, que ya no puedo hacer las cosas por mí misma, ¿sí? Entonces, si se fijan, no dijeron eso al principio, pero cuando analizamos, siempre hay un trasfondo en la situación. El sistema de creencias que ya traían, el pensamiento negativo, es analizado y ellos se dan cuenta que ese es el asunto principal. Y entonces es cuando pueden hacer el cambio de pensamiento. Ah, ok, es por esto. Entonces, cuando te dieron el diagnóstico, puedes decir, bueno, sí, tengo miedo a enfrentar el diagnóstico, tengo miedo que mi familia sufra, pero sé que ahorita la ciencia está muy adelantada y que puedo salir adelante, ¿sí? Entonces, esa es la connotación positiva. Le damos el cambio a la situación. La misma idea la pensamos de manera diferente, de manera mucho más productiva, por supuesto, mejor. Adelante. Bueno, aquí viene otras cuestiones, dice reflexionar sobre hacia adelante. La idea es evitar estar dando vueltas sobre el mismo pensamiento y la idea es generar nuevos pensamientos que me permitan darle la vuelta a la situación, ¿sí? Yo generalmente en mi consulta, yo utilizo mucho el que la persona se dé cuenta a través de su autoanálisis y generamos registros diarios de conducta y de pensamiento. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de algunos registros que algunos autores manejan, ¿no? Entonces, vamos a intentar observar los pensamientos, aquello que te desencadena, que te hace sentir ansiedad, tristeza, y en lugar de alimentarlos, vamos a buscar otra alternativa que te haga ir hacia adelante, ¿sí? No al mismo lugar. Es decir, que vamos a buscar no empeorar la situación. Por ello, aceptar que esta manera de pensar te hace daño a ti y a las personas que te rodean puede ser el punto de partida, ¿sí? Cuando te das cuenta que como estás pensando no te lleva a ningún lugar, entonces puede ser el punto de partida para que decidas avanzar. Ayúdate de las emociones aprendiendo previamente a identificarlas y percibirlas. Cuando experimentas tensión, ansiedad, angustia, anota rápidamente en un papel qué estabas pensando. Esa es una de las prácticas que también me encanta en consulta y mis pacientes pueden decir. La idea es que con total seguridad, una vez tomada la conciencia, escrito lo que pensabas, se sugieran otros pensamientos. Es como practicar cómo pensar correctamente, ¿sí? Porque como estamos acostumbrados a pensar de una sola forma, siempre, entonces siempre vamos a recurrir a la misma manera. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es detenernos y pensar, a ver, este camino ya lo recorrí y no me funciona. No está bueno, me cansa, me genera esto, me genera el otro. Voy a cambiar de camino, ¿sí? Pero voy a tomar aquel camino. Y entonces este camino, para tomar este camino necesito y observo, ¿qué necesito? ¿Sí? Y es así. Para poder cambiar la estructura de pensamiento, entonces me doy cuenta qué es lo que estoy pensando y le busco alguna forma, ¿no? Como ese que dice, es que no me gustan los días nublados, me ponen triste. Es decir, bueno, los días nublados me ponen triste porque falleció un familiar cuando un día que estaba nublado. Entonces descubre el fondo, lo analiza y entonces decir, bueno, no me gustan porque tuve esta experiencia, pero me doy cuenta que hay días nublados que sí son muy bonitos y que en los días nublados se pueden hacer muchas cosas y sí, ya empieza a pensar otras cosas diferentes acerca de la misma experiencia. Adelante. Bueno, evitar los pensamientos negativos. Otro de los puntos es utilizar la objetividad. Es importante ahora trabajar con esta lista que has creado. Esta lista que decíamos de escribir opciones de pensamientos que ya podemos tener porque como ya sabemos más o menos cómo reaccionamos, nos vamos conociendo, entonces ya vamos a poder escribir algunas cuestiones, ¿no? Y deberá
deberás ver cada situación y cada pensamiento de una manera objetiva con el fin de desmitificarlos, es decir, intentar acercarte a la perspectiva más realista de las cosas. Por ejemplo, esto es bien importante. Preguntarte a ti mismo si eso que estoy pensando es real. ¿Sí? ¿Qué tan real es cierto? ¿Qué tan real es que, no sé, que las cosas son blanco y negro nada más? ¿Sí? No es que yo pienso que esa pared es negra. ¿Y será negra? ¿En realidad será negra? Y entonces veo el blanco y digo, no, no es negra. Hay otras tonalidades, entonces probablemente sea gris. Y si se fijan, hay un gris más fuerte y otro gris menos fuerte, y hay otras tonalidades, ¿sí? Entonces, de esto nos vamos a servir cuando nos preguntamos a nosotros mismos sobre eso que nos decimos a nosotros mismos. Ay, no, qué fea te ves. Qué fea te ves hoy cuando te ves al espejo. Y mirarte al espejo y decir, bueno, a lo mejor hoy no me amanecí tan bien porque pues me desvelé o no sé, sucedió tal cosa, pero me doy cuenta que a veces si descanso bien o si como bien, me repongo y me veo muy bien y estoy bien. O sea, no es algo de siempre, pues. Entonces, la idea es que podamos voltear la situación. ¿Cuánta seguridad tengo en que eso va a ocurrir cuando pensamos en que si hago tal trabajo y no me sale bien, me van a correr? O sea, ¿cuántas personas conoces que han corrido porque le salió mal un trabajo? Pues, ¿a cuántas personas has conocido que le sucede eso que tú estás diciendo? ¿Sí? Si le damos un valor del 0 al 100, ¿sí? Y le damos un valor de un 40%, de decir, ay, llegué y mi marido estaba muy enojado, yo creo que ya está enojado, ha de pensar que yo ando con otro hombre, ¿sí? Primera, te paras a pensar, ¿me sirve pensar eso? No, pues no me sirve, me está dañando, ¿sí? Segunda, ¿qué tan real es eso que estoy pensando? Que él realmente está pensando que yo me estoy yendo con otro hombre. ¿Qué tan real? ¿Sí? Y ya que estamos ahí, es, bueno, ¿qué seguridad tengo de que en realidad eso está pasando? Él está atento a mí. Y luego analizo la situación y veo que el hombre está metido ahí viendo televisión, leyendo el periódico, haciendo otra cosa, ¿sí? Y decir, bueno, pues a lo mejor en algún momento sucedió que así lo hizo y ya se queda pensando la persona que así es, pero no necesariamente puede suceder siempre, también hay muchas otras cosas que puede hacer, no solo estar pendiente de mí. Y bueno, entonces esto nos va a ayudar mucho a reducir la intoxicación que hay a nivel corporal y a nivel cerebral, ¿sí? El hacernos preguntas claves que nos sirvan para disipar los miedos. Y bueno, estudiar pensamientos alternativos, como les decía, hay que tratar de tener alternativas siempre y adaptarnos a la mejor manera para la vida que estamos llevando. Y esta es una de las técnicas. Les decía que yo generalmente en la consulta utilizo mucho el autorregistro o el análisis funcional de la conducta, que es que el paciente pueda escribir, la persona escriba la situación específica, cómo pensó en esa situación específica, qué emoción le generó esa situación específica, cómo reaccionó ante esa situación y por supuesto que después viene el cambio de pensamiento. Pero cuando hacemos este análisis tan detalladamente, la persona con mucha claridad, si no se había dado cuenta la forma de pensamiento, ahí lo va a descubrir. Ahí se va a dar cuenta cómo está pensando. Ay, estoy pensando negativamente y no me había dado cuenta. No era consciente, ¿sí? Entonces sirve muchísimo hacer registros. Esta técnica que nos recomiendan el ABC es el acontecimiento, es muy similar a la que les comento. Viene el acontecimiento, nos caemos en la calle, ¿sí? Ese es un pensamiento irracional en la parte de arriba y uno irracional en la parte de abajo. La B dice evaluar qué hacemos de lo que ha pasado, ¿no? Esto es lo que les decía yo lo llamo conducta. Entonces, me están mirando todo el mundo, soy una persona muy penosa, qué desastre. Bueno, es el pensamiento. Ajá. Y finalmente, ese es el pensamiento irracional, ¿no? Nos caemos en la calle, luego pienso que me están mirando y que tiene mucha pena, ¿no? Porque se cayó y es un desastre. En el racional,
nos caemos en la calle, esto le puede pasar a cualquiera. O sea, un accidente, cualquier persona se puede caer y no necesariamente están poniendo atención, ¿no? Y la emoción que te genera cuando piensas en esto, pues malestar, vergüenza, ansiedad, muchas molestias. Y cuando lo haces racional, puede ser que te moleste, pero pues ya pasó. O sea, no te enganchas pues con el pensamiento negativo. Adelante, ¿ok? Por ello, cuando nos pasa algo por el estilo, tenemos que poner la siguiente técnica en práctica, ¿sí? El A, B, C, D y E, ¿sí? Ya más completo. Entonces, viene el acontecimiento, salimos a la calle con una camisa sucia, viene la evaluación, todo el mundo me está mirando y va a pensar que soy una persona mal aseada, una persona sucia, ¿sí? Viene la emoción, siento malestar, siento mucha angustia, siento ansiedad porque estoy pensando que lo que los demás están pensando, ¿sí? A eso se le llama teoría de la mente también, pensar por el otro, pensar qué piensan de mí. ¿Ok? Entonces, el cuestionamiento viene. ¿Quién me está mirando? ¿En realidad me están mirando a mí? ¿Sí? Nadie se está fijando en mi camisa. Hay más gente ahí. Además, puede ser que estén viendo lo guapo que estoy. Pues sí, ¿no? O sea, si voltean a verte, como por qué tendrían que verte la camisa, pues a lo mejor te están viendo la cara y está bien bonita tu cara. Y bueno, viene el pensamiento ya indiferente porque ya te tranquilizaste, ya te diste cuenta que no es el asunto que pensaste al principio. Y eso baja muchísimo la ansiedad. Y esto se puede aplicar en todas las emociones y pues obviamente en todos los estilos de pensamiento. Esta tablita es muy importante que podamos llevarla en práctica. Así es que le pueden tomar fotos y quienes están en lo virtual también pueden empezar a trabajar consigo mismos, autoobservándose de esta manera. Y por supuesto, si tienen una atención psicológica constante, pues va a ser mucho más fácil tener este cambio de pensamiento y de creencias cuando ya se hayan descubierto que han estado actuando de manera o pensando de manera negativa. ¿Ok? Adelante. Yo creo que fue la última tabla. Muy bien, pues muchas gracias. Con eso concluimos. Me gustaría que hicieran preguntas, no sé si en línea tenemos alguna pregunta, comentario o los presentes acá. ¿Hay dudas? Adelante, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene algún comentario sobre el tema, le puedo acercar el micrófono y lo puede hacer. Adelante. Sí, bueno, nada más un comentario que se asemeja mucho lo que se vio ahorita al pensamiento estoico o el estoicismo, que habla de cómo el estoicismo es una filosofía griega que habla de los filósofos, pensadores, uno de ellos, o Marco Aurelio, enseñaba cómo cambiar el pensamiento a situaciones, es decir, la técnica de cambiar las emociones y a trasladarlos a cosas buenas, a hechos buenos, es decir, decía, no, hay una situación incómoda o palabras o comentarios difíciles que tú no los puedes cambiar, pero tú cambias el pensamiento y lo ves de distinta perspectiva, es decir, como el ejemplo del el vaso está medio lleno o está medio vacío. Entonces, mucho de ese tema se asemeja a ese pensamiento, a lo que es el estoicismo, y me da mucho la atención porque habla de eso, pues de perspectiva, de cómo cambiar la mente, los pensamientos y las emociones en tema de adversidad. Pues otro comentario, por ejemplo, me llama la atención el tema de los deportistas, cuando tienen un pensamiento malo o un beisbolista, es decir, o no sé, cualquier deportista, fisiculturista, que su trabajo es las pesas, ¿no? Entonces, cuando tienes una racha mala de que no aumentas el volumen, porque ese es el tema de ellos, ¿no? En el crecimiento de la masa muscular. Cuando te invades de pensamientos malos, generas el estrés, y el estrés no te ayuda al crecimiento. ¿Cómo se dice? Ataca la hormona o testosterona y no te deja crecer. Como de un pensamiento malo o erróneo
te ataca el cuerpo, o sea, ya te toca la mente, pero te ataca el organismo y evita que logres tu objetivo. Entonces, pues se me hace muy interesante y lo asemejo mucho con la otra técnica. Gracias. Muchas gracias. Fíjense que sí, pues la neurociencia, la ciencia ha estado investigando mucho esto, pero por supuesto que no es la panacea, ¿no? Claro que hay muchísimos científicos que han hablado acerca de esto, muchos filósofos que han hablado acerca de esto, y pues si nos remontamos más atrás todavía, pues la Biblia nos habla también mucho de esto, ¿no? O sea, de el pensar bien, mantén tu mente en lo bueno, en lo positivo. O sea, eso ya estaba antes de cualquier otra teoría y ya existía y se han ido revolucionando y se han ido haciendo descubrimientos científicos. No teníamos conciencia si nosotros leemos a lo mejor la Biblia, vemos que ya existía esos pensamientos, esas ideas, esas recomendaciones. Sin embargo, no teníamos conciencia como ahora lo explica la neurociencia con tanta profundidad, donde nos explica detalladamente cómo el cerebro, en qué parte se inflama y cómo es que daña el sistema y cómo ese sistema manda mensajes al cuerpo y cómo el cuerpo se empieza a enfermar, cómo el cabello se empieza a caer, cómo la piel se empieza a manchar, cómo el estómago se enferma, gastritis, colitis y tanta cosa. Toda la conexión que hay de todo nuestro cuerpo con la mente, con una claridad mucho más profunda, pero tiene razón, hay muchísimas investigaciones, hay muchas teorías filosóficas que nos hablan acerca de esto y es muy interesante podernos dar cuenta que vamos casi caminando por un camino que a lo mejor habíamos intentado encontrar a lo largo de la historia y ahorita vemos un poco más de luz porque hay mucha más claridad con respecto al tema. Y con respecto a los deportes, pues sí, también está comprobado, por supuesto que el boxeo, cualquier otro deporte, se requiere una mentalidad positiva, ¿no? Cuando por supuesto que vienen o atacan pensamientos, por eso es que la rivalidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso pensé en el box, porque se paran, incluso hasta la misma promoción tiene que ver con generar en el otro el temor, despertar ansiedad, despertar miedo, porque eso baja lo emocional, pues genera esto que veíamos, el daño emocional. ¿Para qué? Para debilitar al rival, ¿no? Y eso pasa en donde quiera, ¿no? En los equipos, en los encuentros deportivos, donde a lo mejor fanfarronean o a lo mejor hacen comentarios para que el otro equipo sienta cuestiones emocionales y entonces bajen su rendimiento. Está comprobado que el rendimiento baja, pues, cuando hay niveles de ansiedad muy altos o temor ante las circunstancias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Ok, pues sin más, pues les agradezco mucho la atención. Ha sido un placer. Que tengan una bonita noche. Muy bien. Muchas gracias, Violeta, por el desarrollo del tema del día de hoy. Comentarles a los que vienen por primera vez, el día de mañana, si nos dejan su correo o algún número telefónico, les podemos enviar el tema ya grabado del día de hoy. Y pues con este comentario vamos a dar por terminado esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Vamos a terminarla pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.